En este vídeo os voy a hablar de la teoría cinético-molecular, que es una teoría que intenta explicar cómo está compuesta la materia y por qué nos podemos encontrar una misma sustancia en tres diferentes estados de agregación. Lo que dice esta teoría es lo siguiente, que toda la materia está compuesta por pequeñas partículas, que en función de la sustancia de la que se trate pueden ser átomos o pueden ser moléculas. Esas partículas están unidas unas a otras por unas fuerzas que se llaman fuerzas de cohesión. Son las fuerzas que mantienen unidas a las partículas unas a otras. Pero estas partículas tratan de moverse. Siempre intentan moverse, y cuanta mayor sea su temperatura, tenderán a moverse más aún. Lo que pasa es que si la temperatura no es suficiente y las fuerzas de cohesión son fuertes, son muy intensas, aunque quieran moverse, lo más que van a poder hacer es vibrar un poco, pero sin conseguir desplazarse. Podrán vibrar, pero no se van a desplazar. Esto se correspondería con un estado sólido, un estado en el que las partículas están unidas muy fuertemente de manera que no se pueden desplazar unas respecto a otras. Por eso los sólidos tienen estas propiedades. Tienen una forma fija, porque sus partículas no se pueden desplazar unas respecto a otras, siempre están unidas de la misma forma, no se pueden separar, ni mover, solo pueden vibrar un poco. Su forma es fija y su volumen también. Un sólido no cambia de volumen. Y además, los sólidos no fluyen ni se difunden. Si yo dejo aquí un sólido, si yo apoyo aquí una piedra, esa piedra no va a fluir ni se va a difundir, se va a quedar ahí como está y donde está. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura de estas partículas? Si aumento la temperatura de estas partículas, al incrementar su temperatura lo que voy a incrementar es la velocidad con la que se mueve. Y puede ser que alcancen una velocidad tal que les permita separarse, o por lo menos poder desplazarse, aunque no lleguen a separarse del todo unas de otras. Entonces, tendría lo que llamamos el estado líquido. Las partículas siguen unidas unas a otras, el movimiento que tienen no les permite romper esas fuerzas de cohesión, pero sí que pueden desplazarse. Y entonces, esto les permite cambiar de forma. Pero aunque cambien de forma, no pueden cambiar de volumen. Es decir, la forma de un líquido no es fija, el volumen sí. Si yo tuviera agua en un vaso, ese agua adopta la forma del vaso, del recipiente que lo contiene. Si yo lo echo en una jarra, adoptará la forma de la jarra. Y si lo echo en una tetera, adoptará la forma de la tetera. Sin embargo, si lo que yo tenía en un vaso era 1 litro de agua y lo echo en una jarra, seguirá siendo 1 litro de agua. Y si lo echo en una tetera, seguiré teniendo 1 litro de agua. El volumen del agua no va a cambiar, el volumen de ese líquido no cambia. Cambia su forma, pero no su volumen. Y por supuesto los líquidos sí pueden fluir, pero no difundirse. ¿Qué pasaría si sigo aumentando aún más la temperatura de esas partículas? Bueno, pues si aumento más la temperatura, esas partículas se van a mover muchísimo, tanto que van a poder romper las fuerzas que las mantienen unidas, esas fuerzas de cohesión. Y entonces las partículas estarán de manera independiente,
moviéndose a gran velocidad y en línea recta en todas direcciones. Tendría el estado gaseoso, que se caracteriza porque no tiene forma fija, no tiene volumen fijo, y además puede fluir y puede difundirse. Un gas no tiene forma fija, le pasa como el agua. Si yo lo meto en un determinado recipiente, va a adoptar la forma de ese recipiente. Pero además, el gas tiene una característica especial, y es que como sus partículas se están moviendo continuamente y están separadas unas de otras, no están ligadas unas a otras, se pueden mover hasta que choquen contra algo, contra la pared del recipiente. Sea ese recipiente lo grande que sea, las partículas del gas siempre van a estar chocando contra las paredes del recipiente. Por eso el gas no tiene un volumen fijo, sino que ocupa todo el volumen del que dispone, porque en cualquier parte de ese volumen, de ese recipiente, yo puedo encontrar partículas de gas que se están moviendo por esa zona. No ocurre con los líquidos ni con los sólidos, porque esas partículas están unidas unas a otras, no han podido vencer las fuerzas de cohesión. Pero en los gases sí. Por eso un gas ni tiene forma fija, ni tiene un volumen fijo, pero sí que puede fluir, como los líquidos, y además puede difundirse. Bueno, pues estas son las características de los diferentes estados de agregación y cómo la teoría cinético-molecular nos explica cada uno de esos estados. Materia formada por moléculas, bueno, pueden ser moléculas o pueden ser átomos, que están unidas por fuerzas de cohesión, pero que tienen una cierta velocidad que es proporcional a la temperatura de esa sustancia. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la velocidad de esas partículas. Si la temperatura no es muy elevada, lo más que van a poder hacer esas partículas es vibrar, porque aunque quisieran moverse más, no pueden debido a las fuerzas de cohesión, que son más intensas. Sin embargo, si aumento suficiente la temperatura, puedo hacer que las partículas se muevan con suficiente intensidad para que, sin separarse unas de otras, sí que puedan cambiar de posición. Y por último, si sigo aumentando la temperatura, podría hacer que se movieran con tanta velocidad esas partículas que rompieran las fuerzas de cohesión y estuvieran separadas unas partículas de otras, moviéndose continuamente por todo el recipiente que las contiene. Pasaríamos entonces del estado líquido al estado gaseoso.